¿Listos para aprender sin estrés? Hey, un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con ejercicios de la ley de Hooke, que es todo lo que tiene que ver con resortes. Y tenemos este ejercicio de acá que va a estar muy interesante. Vamos a realizarlo a ver qué tal nos va. Entonces, nos dice por acá, una masa de 5 kilogramos descansa sobre un plano inclinado 30 grados respecto a la horizontal, sin rozamiento. Mira que ya nos dicen sin rozamiento. No porque deje de ser importante, realmente el tener en cuenta el rozamiento haría que el ejercicio sea lo más realista posible. Pero entonces no significa que no podamos hacerlo, incluso es más fácil, realmente es más fácil hacerlo. Suspendidos de un resorte tal como se ilustra en la figura. Si el resorte se ha alargado 8 centímetros, calcular la constante de elasticidad del resorte. Entonces miremos que la pregunta es la K, la constante. Y nos dicen, si la masa se desplaza 8 centímetros por debajo de la posición de equilibrio y se deja en libertad, ¿cuál será su aceleración? Entonces también nos preguntan por ahí una aceleración. Sin embargo, es importante que entendamos en qué situaciones lo están diciendo. Lo primero que yo recomiendo para que este ejercicio nos quede perfecto, sí o sí, es hacer otro dibujo, como siempre lo he comentado, ya que los dibujos en 3D en algunos casos no son lo más práctico del mundo. Entonces tenemos el mismo dibujo acá, tenemos el bloque, lo amarramos ya no con una cuerda, sino con un resorte y recordemos que tiene una inclinación de 30 grados. Muy bien, tenemos ya nuestro dibujo, el cual nos va a ayudar un montón. ¿Y a qué me refiero con dos situaciones? Lo que ocurre es que la situación inicial es esta que tenemos acá. Entonces tenemos la masa, ya lo que nosotros, si se dan cuenta el dibujo, el resorte me quedó un poco estirado. Es porque realmente eso ocurre. Como ya le amarramos la masa de 5 kilogramos, que es esta, pues ella ejerce una fuerza y hizo que se estirara. Pero como nos mencionan que está suspendido, mira que dice que está suspendido, vamos a suponer que en este momento está completamente quieto, porque es lo que ocurre, como está suspendido ya llegó al punto en el cual se estiró, volvió a recogerse, se estiró, se recoge y llega a un punto en el cual se queda completamente quieto. En ese momento que se queda completamente quieto, perdón, es donde nosotros vamos a empezar a trabajar. Porque en este punto nos están pidiendo que encontremos el valor de la constante. ¿Qué necesitaríamos nosotros para encontrar la constante? Pues recordemos tal vez que esa constante se utilizaba en la ecuación de la ley de Hooke y es que dice que la fuerza que ejerce el resorte es igual a menos la constante por el desplazamiento. Entonces, mira que nosotros ya conocemos este desplazamiento que mencionan acá, porque se supone que ese desplazamiento era igual a 8 centímetros. Lo mencionaron, nos dicen que se alargó 8 centímetros. Entonces por eso podemos suponer que ese es el delta de desplazamiento. Ahora, esta constante para poder encontrarla tendríamos que conocer como mínimo la fuerza, esa fuerza que se ejerce ahí. Y el problema es que no la mencionan. Sin embargo, mira que aquí ya como lo que tenemos que encontrar es una fuerza para ahí sí por fin encontrar la constante, nosotros ya tenemos como unos 20 videos, incluso más, de cómo encontrar las fuerzas a través de esos análisis de forma dinámica. Entonces va a ser lo más fácil del mundo para nosotros. Simplemente dibujamos el peso que apunta hacia abajo, tenemos una normal que apunta hacia arriba y miren que en el resorte es donde vamos a dibujar la fuerza de la ley de Hooke, que es precisamente la fuerza que queremos encontrar acá. Ya no es una tensión, sin embargo, tiene la misma estructura que antes, es la misma, en serio. Lo que ocurre es que aquí, como es un resorte, ya no hablamos de tensión de la cuerda, sino de la fuerza que ejerce el resorte. Muy bien, con eso en mente, ya nosotros podemos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, que es un plano cartesiano como este que tengo acá, y vamos a dibujar las fuerzas que tenemos. Si se dan cuenta, tenemos la normal que apunta hacia arriba, tenemos la fuerza de la ley de Hooke que apunta a la derecha y tenemos el peso que no apunta hacia abajo, sino que apunta inclinado en esta dirección. Además de que tenemos un ángulo de 30 grados. Muy bien, hago énfasis en algo. Mira que como nosotros queremos encontrar la fuerza, a nosotros nos va a interesar principalmente la sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje horizontal. Y lo digo porque ya vamos a empezar a volvernos un poquito más eficientes. ¿Para qué hacemos la sumatoria de fuerzas en Y? Si de las fuerzas que tenemos ahí, que son la normal y la componente del peso en Y, realmente no las vamos a usar.
¿Por qué no las vamos a usar? Porque el ejercicio nos decía que no hay rozamiento. Si tuviéramos rozamiento, ahí sí tenemos que utilizarlo obligatoriamente. Pero en este caso podemos ahorrarnos ese trabajo y igualmente el ejercicio nos va a quedar bien porque estamos encontrando lo que nos piden. Lo que significa que acá tengo la componente del peso en X. Y nosotros ya sabemos cómo encontrar esas componentes. Sabemos que si el ángulo está aquí en la parte de arriba, el cateto opuesto es este de aquí abajo, lo que significa que WX es el cateto opuesto. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? Recordar que el seno del ángulo era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, sabiendo que WX es el cateto opuesto, pues yo en lugar de colocar en esta ecuación cateto opuesto, coloco WX. Y en lugar de colocar W, que es la hipotenusa, pues coloco eso, coloco W aquí en la parte de abajo. Y ya podemos nosotros encontrar WX simplemente despejando esta ecuación. WX vendría siendo igual al seno de teta por W. Simplemente este que estaba dividiendo lo pasamos a multiplicar. Y ya lo tenemos. Muy bien. Ahora, analicemos si vamos a tener movimiento, si vamos a enfocarnos en el eje X, ok, perfecto. Ahora analicemos si va a existir movimiento. Recuerden que mencionamos que como está suspendida en este momento, ya pasó su etapa en la cual se estaba moviendo y quedó completamente quieta. Precisamente eso es lo que ocurre, está completamente quieta. Lo que significa que en el eje X no hay movimiento. Entonces igualamos a cero. Y eso es bueno, porque entonces es más fácil aún. Ahora simplemente colocamos las fuerzas. Mira que WX apunta a la izquierda, por ende va a ser negativo. Digo que apunta, tal vez aquí me hizo falta dibujar el vector y no quiero que nos perdamos, pero pues esto genera un vector que apunta en esta dirección. Otra manera de verlo es que WX está sobre el eje negativo y por ejemplo F está sobre el eje positivo, por eso la vamos a colocar como positivo. Es una forma de verlo para que sea mucho más sencillo. Va a ser igual a 0. Ahora, nosotros como queremos encontrar f, pues vamos a despejar esa f que está ahí. Y eso va a ser igual a este que está restando, lo pasamos a sumar. Y mira que no hace falta sumarle el 0 porque pues es un 0, entonces no cambia. Y pues ya, porque entonces aquí WX sabemos que es el seno de teta por W. O algunas personas colocan primero W por el seno de teta. Recuerda que como es una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. ¿Y qué es W? Pues W es la masa por la gravedad. Y pues eso va a ser multiplicado por el seno de teta. Entonces F va a ser igual a la masa, que recordemos que era de 5 kilogramos, la gravedad, que es de 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado, por el seno del ángulo, que el ángulo es 30 grados. Entonces va a ser por el seno de 30. Finalmente, F va a ser igual a lo que nos dé eso. La verdad no sé cuánto es, pero para eso tenemos la calculadora. Entonces 5 por 9,8 va a ser igual a 49, sí, por el seno de 30, que bueno, eso es dividirlo en 2. Entonces finalmente nos da 24,5 newtons. 24,5 newtons. Pero cuidado, esta no es la respuesta. Nosotros, ¿por qué queríamos encontrar la fuerza? ¿Por qué hicimos todo este esfuerzo para encontrar la fuerza? Para poder reemplazar aquí en esta primera ecuación, que es la de la ley de Hooke, y poder encontrar la constante. Nos hace falta despejar la constante. Entonces la constante va a ser igual a F sobre menos delta de x. ¿Por qué sobre menos delta de x y no delta de x? Porque este negativo también está multiplicando, así que yo tengo que pasarlo a dividir al otro lado. Ya por último, vamos a despejar acá, aunque bueno, creo que podemos hacerlo ahí. Aunque no quisiera que se vea mucho un montón, pero entonces la constante viene siendo igual a la fuerza, que recuerda que la encontramos, nos dio 24,5 newtons, 24,5 newtons sobre delta de desplazamiento, aunque pues va a ser negativo. Eh, este delta de desplazamiento tiene algo, y es que nosotros hablamos de que las unidades de la constante iban a ser en newton sobre metro. ¿Qué es lo que ocurre? Que como esto está en centímetros, pues tenemos que hacer un paso adicional, que es el de pasar esto a metros. En el video hay bastantes videos, en el canal, perdón, hay bastantes videos de conversión de unidades, pero esto es tan sencillo como 0,08 metros. ¿Listo? Es correr la coma 2 lugares a la izquierda. Y te otorgo la relación por si quieres hacerlo con regla de 3 o con factor de conversión, que es como aprendimos. Y es que recuerda que 100 centímetros equivalen a un metro. ¿Listo? Entonces vas a confirmar que de verdad la respuesta es 0,08. 0,08 metros. Ya finalmente encontramos la respuesta, pues es esto dividido en menos 0,08, que eso nos da menos 306,25. Entonces va a ser menos 306,25 y las unidades son newton sobre metro.
¿Listo? No se dejen llevar por el signo negativo, realmente lo que eso significa, porque si nosotros comparamos con la respuesta del libro, miren que pues efectivamente nos quedó bien, vendría siendo 306,25, pero nosotros tenemos un negativo. ¿Qué es lo que indica ese negativo? Lo que indica ese negativo es que el resorte, ya lo hemos hablado, lo que tiende es a contraerse. Porque como se está estirando, recuerda que se estiró, eso lo hablamos desde el inicio, el resorte va a tender a contraerse. Si la respuesta fuera positiva, es porque el resorte tiende a expandirse, a crecer. Pero en este caso lo que quiere es volverse pequeño nuevamente. Muy bien, tenemos nuestra primera respuesta en cuanto a la constante. La constante nos dio menos 306,25 newton sobre metro. Para la segunda parte de nuestro ejercicio, mira que nos preguntan por la aceleración. Pero entonces aquí tenemos que tener en cuenta que ya no va a ser esta situación de acá. Porque en esa situación nosotros suponíamos que la masa ya estaba completamente quieta. Lo que va a pasar realmente es que ese punto de ahí, donde estamos ubicados, recuerda que ese no era el punto central, porque nos mencionaron que se alargó 8 centímetros. Entonces nuestro punto inicial realmente estaba como por acá, que vamos a llamarlo x0. Y aquí teníamos un desplazamiento de 8 centímetros. Pero ahora, ¿qué nos están diciendo? Que adicional a esos 8 centímetros, nosotros vamos a llegar y vamos a jalar ese bloque para que se estire de esta manera, ¿sí? Para que se corra más a la izquierda, de tal manera que se desplace otros 8 centímetros. Entonces, si yo le sumo 8 centímetros a los que ya tenía, finalmente, ¿de cuánto va a ser mi desplazamiento? Aquí va a estar x. Pues eso va a ser igual a 16 centímetros, ¿cierto? Eso es muy importante. Ahora realmente se va a estirar 16 centímetros. Y entonces ahora el resorte no va a quedar de esta manera. El resorte, pobrecito, como lo estiramos más, pues también va a quedar más estirado. ¿Sí? Es el mismo resorte, pero le tocó estirarse más. Mira que a propósito no cambié las fuerzas, porque es que las fuerzas no van a cambiar. Sus valores sí, obvio, porque claro, si yo estiro más el resorte va a hacer mucha más fuerza para poder recuperarse. Entonces la fuerza va a cambiar. Sin embargo, vamos a guiarnos de la ecuación de la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza es igual a menos la constante por el delta de desplazamiento. Y analicemos esto. Mira que nosotros ya conocemos la constante. La encontramos en el punto anterior, que nos dio menos 306,25. Como el resorte no cambió, sigue siendo el mismo resorte, solo que pues estiró más, pero sigue siendo el mismo, la constante no cambia. Por eso es una constante. Si no cambia el resorte, no cambia la constante. Lo que significa que esta fuerza nosotros vamos a poder encontrarla fácilmente, porque va a ser menos, creo que nos dio menos 306,25 newtons sobre metro, y tendríamos que multiplicarlo por el delta de desplazamiento, que también pasemos esto a metros, sería 0,16 metros. Entonces sería multiplicado por 0,16 metros. Y acá nosotros podemos encontrar la fuerza, que finalmente eso nos da... no, hagámoslo aquí entre todos, lo iba a hacer a un lado, pero no, quiero que veas. Entonces va a ser esto multiplicado por menos 1, porque pues tiene que ser positiva, va a quedar acá porque menos por menos es más, y multiplicado por 0,16. Entonces finalmente nos da 49. Va a ser 49 newtons. Pero ojo, no caigamos en el error de pensar que la respuesta para encontrar la aceleración es, bueno, ya tengo la fuerza, pues entonces fuerza era igual a masa por aceleración y despejar la aceleración, porque a nosotros nos va a llegar a quedar mal ese ejercicio si lo hacemos de esa manera. Porque es que no podemos tomarlo tan a la ligera. Nosotros tenemos que recordar lo que hemos aprendido, y es que acá tenemos que hacer obligatoriamente un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué digo que no puedes hacer eso de que directamente la fuerza es igual a la masa por la aceleración? Porque la situación cambió. Ya no está completamente quieto. ¿Qué pasa si yo lo estiré más? Lo que va a pasar es que cuando yo lo suelte, va a empezar a moverse, se va a regresar. Y eso que acabo de mencionar es lo que ocurre, va a empezar a moverse. El diagrama de cuerpo libre no cambia, las fuerzas son las mismas. Lo que cambia es la sumatoria de fuerzas en X, porque ya no va a ser igualada a cero. Porque cero era porque no había movimiento, pero como ahora sí tenemos un movimiento, cuando lo suelte se va a mover a la derecha, eso va a ser igual a la masa por la aceleración. También va a ser positivo, por lo que menciono que como se va a mover a la derecha, va a ser positivo. Las fuerzas vamos a reemplazarlas. Va a ser menos Wx porque apunta a la izquierda, le sumamos F, que ya la conocemos, incluso la acabamos de encontrar, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero nosotros ahora queremos es encontrar la aceleración, no la fuerza, pues despejamos la aceleración. Eso va a ser igual a
Esto que está acá lo colocamos tal cual, no le cambiamos nada. Pero esta masa, como está multiplicando la aceleración, la pasamos a dividir al otro lado. Entonces va a quedar acá en la parte de abajo. Por último sería reemplazar valores. Pero bueno, Wx si la calculamos anteriormente. Ah, bueno, sí, claro que sí. Porque se acuerdan que esto era Wx y dejamos que era W por seno de teta. Eso no cambia, sigue siendo lo mismo. Entonces va a ser masa por gravedad por seno de teta. Aquí reemplazamos la masa, la gravedad y el seno de 30. Y finalmente nos dio 24.5. Lo que significa que esto va a ser igual a menos 24.5. Tenemos que sumarle F, que ya le encontramos que es de 49 newtons. Ah, bueno, aquí también faltó newtons sobre la masa, que son 5 kilogramos. Si nosotros hacemos esto en la calculadora, finalmente pues es 49 menos 24.5 dividido en 5. Eso nos da como respuesta 4,9. 4,9 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos la aceleración. Si nosotros la hubiéramos hecho de una como fuerza igual a masa por aceleración, nos hubiera dado 10. Mira que nos estaría dando el doble de la aceleración, lo cual no es correcto. Realmente ahí nos fallaría muchísimo esa respuesta. Entonces hay que tener cuidado de no manejarlo tan rápido, porque uno puede llegar a cometer errores. Entonces la respuesta es esta aceleración de acá. Recuerda que la constante fue esta de acá. Y la verdad espero que el ejercicio haya quedado muy claro. Intenté hacerlo pues paso por paso para que no te pierdas. Vamos a hacer muchos más ejercicios, incluso ya con resortes combinados, con más de un resorte diferente, lo cual lo va a hacer bastante interesante. Si te sirvió este video, compártelo con alguien que sepas que le puede interesar y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.